Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con el magnetismo. Vamos a analizar unos textos técnicos que, bueno, explican por qué algunas cosas se pegan a los imanes y otras, pues no, o cómo se generan esos campos. Exacto. La idea es entender las fuentes de los campos y cómo responden los distintos materiales. Sí, desmitificar un poco el paramagnetismo, diamagnetismo y el ferromagnetismo, que es el más conocido, ¿no? Eso es. Vamos a ello. Pues, para empezar, recordemos lo básico. Las corrientes eléctricas son fuentes de campos magnéticos. Los textos describen, por ejemplo, los solenoides toroidales, que, a ver, es como un muelle doblado en círculo, ¿verdad? Ajá, una buena imagen. Y lo interesante ahí es que el campo magnético se queda confinado dentro. Claro. La idea fundamental, que viene de la ley de Ampère, es que la corriente que pasa por las espiras, pues crea el campo. Exacto. Y mencionan también el cable coaxial, que es un buen ejemplo práctico. Sí, eso está bien pensado. Corrientes iguales, pero en sentidos opuestos. Ajá. Hacen que fuera del cable el campo magnético sea cero. Muy ingenioso para evitar interferencias. Totalmente. Pero, vale, eso es cómo se crea el campo. ¿Y los materiales? ¿Cómo responden? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A nivel atómico. Todo está en los electrones. Los electrones. Sí, al moverse en órbitas y, sobre todo, por una propiedad cuántica llamada spin, que podemos imaginar como si giraran sobre sí mismos. Vale. Pues actúan como pequeñísimas espiras de corriente, como microimanes. Generan momentos dipolares magnéticos, O sea, cada electrón es un pequeño imán en potencia. algo así. De hecho, hay una unidad para medir esto, el magnetón de Bohr. Es la unidad fundamental del magnetismo del electrón, ligada a su momento angular. Entendido. Pero entonces, si todos los materiales tienen electrones, ¿por qué no son todos magnéticos? O al menos no de la misma forma. Buena pregunta. Pues porque en muchos átomos, esos pequeños momentos magnéticos de los electrones se cancelan entre sí. Se anulan unos a otros. Ah, vale. Pero cuando no se cancelan del todo o cuando aplicamos un campo magnético desde fuera, ahí es donde vemos las diferencias. Los textos clasifican tres tipos principales. El primero que mencionan es el paramagnetismo. Correcto. Materiales como el aluminio, el platino. Aquí los átomos sí tienen un momento magnético neto. Pequeñito, pero lo tienen. Y tienden a alinearse débilmente si pones un campo externo. Muy débilmente. Por eso hay una ligera atracción. Pero dices débilmente. Sí, porque la agitación térmica, el calor, los desordena enseguida. Es una lucha constante, claro. Y por eso su permeabilidad magnética, que mide cuánto concentran el campo. Es apenas un poquito mayor que 1, que es la del vacío. Y como dice la ley de Curie, este efecto disminuye con la temperatura. Más calor, menos alineación. Entendido. Paramagnetismo, atracción débil, dependiente de la temperatura. ¿El siguiente? El diamagnetismo. Y este es curioso porque en realidad está presente en todos los materiales. ¿En todos? Sí, pero normalmente es tan débil que los otros efectos, si existen, lo tapan. Vale. ¿Y qué hace? Aquí el campo magnético externo induce momentos magnéticos en los átomos, pero... En sentido opuesto al campo aplicado. Ah, o sea que en vez de atraer... Repele. Genera una repulsión muy, muy sutil. Lo ves en el cobre, en el bismuto. Su permeabilidad es ligeramente menor que 1. Curioso. ¿Algún caso más llamativo? Los superconductores exhiben un diamagnetismo perfecto. Expulsan el campo magnético de su interior por completo. Es el efecto Meissner. Ah, la de la levitación magnética. Exacto. Viene de ahí, de esa expulsión total del campo. Fascinante. Vale, tenemos atracción débil, repulsión débil, dia. Pero, ¿y los imanes de verdad? Los que usamos a diario. Ahí llegamos. El ferromagnetismo. El hierro, el níquel, el cobalto, los sospechosos habituales. Los potentes. Exacto. Aquí la física cuántica se pone seria. Hay interacciones muy fuertes entre átomos vecinos. Más fuertes que la agitación térmica. Muchísimo más fuertes, a temperatura ambiente. Hacen que los momentos magnéticos se alineen espontáneamente, sin necesidad de un campo externo. ¿Se alinean solos? Sí, en grandes regiones llamadas dominios magnéticos. Imagina como barrios enteros donde todas las brújulas atómicas apuntan igual. Vaya. Y claro, cuando aplicas un campo externo, puedes hacer dos cosas. Que los dominios ya alineados con él crezcan, comiéndose a los otros, y que los momentos dentro de los dominios que no estaban alineados giren y se orienten.
Y el resultado es una magnetización. Enorme, muy muy fuerte. La permeabilidad relativa aquí puede ser de miles. Por eso atraen con tanta fuerza. Tiene sentido. Los textos hablan también de saturación y de histéresis. ¿Qué son? La saturación es sencilla. Llega a un punto en que has alineado prácticamente todos los dominios posibles con el campo externo. Por más que aumentes el campo, ya no puedes magnetizar más el material. Está a tope. Vale, saturado. ¿Y la histéresis? Suena complicado. Es clave. Histéresis significa que la magnetización del material depende de su historia previa, de los campos a los que ha estado sometido antes. Como que tiene memoria. Exacto. Es una memoria magnética. Si magnetizas un material ferromagnético y luego quitas el campo externo, no vuelve a cero. Conserva una magnetización residual. Los imanes permanentes. Justo. Así funcionan. Y para desmagnetizarlo, para borrar esa memoria, necesitas aplicar un campo en sentido contrario, un campo coercitivo. Entiendo. ¿Y este ciclo de magnetizar-desmagnetizar? Implica una pérdida de energía, que se disipa en forma de calor. El área dentro del ciclo de histéresis en un gráfico representa esa energía perdida. Por eso decían que los materiales con ciclo estrecho son buenos para transformadores. Claro, porque en un transformador el campo cambia constantemente y no quieres perder mucha energía en cada ciclo. Poca histéresis, poca pérdida. ¿Y los de ciclo ancho? Son buenos para imanes permanentes porque retienen mucha magnetización y cuesta desmagnetizarlos, o para memoria magnética como en los antiguos discos duros. Vale. Y mencionan también la temperatura de Curie. Sí, es una temperatura crítica. Por encima de la temperatura de Curie, la agitación térmica es tan grande que vence a esas interacciones cuánticas que alinean los momentos. ¿Y entonces? El material pierde su ferromagnetismo. Se vuelve simplemente paramagnético. Deja de ser un imán potente. O sea que si calientas un imán lo suficiente, deja de ser imán. ¿Correcto? Entonces, resumiendo un poco, las corrientes generan campos y la materia responde según la danza de sus electrones. Paramagnetismo, atracción débil. Diamagnetismo, repulsión aún más débil, pero universal. Y el ferromagnetismo, la estrella. Atracción fuerte, dominios, memoria o histéresis. Exacto. Y entender esto nos explica desde por qué un clavo se pega al imán y una lata de aluminio no. Claro, el clavo es de hierro, ferro, y la lata de aluminio para. Hasta cómo funcionan los transformadores, los discos duros o incluso las máquinas de resonancia magnética, las MRI, que usan campos enormes, a menudo con superconductores. La verdad es que es un viaje fascinante. Desde la corriente en un cable hasta el spin del electrón. ¿Sí? Cómo de lo micro surge algo tan macroscópico y útil. Pero para terminar, los textos dejan caer algo intrigante. Mencionan la ley de Gauss para el magnetismo. Que básicamente dice que las líneas de campo magnético son siempre cerradas, no empiezan ni terminan en ningún punto. Lo que implica que no existen los monopolos magnéticos, o sea, un polo norte solo o un polo sur solo. Siempre vienen en parejas, ¿no? Según lo que sabemos y hemos medido hasta ahora, sí. Los imanes siempre tienen un polo norte y un polo sur. Si partes un imán, obtienes dos imanes más pequeños, cada uno con su norte y su sur. Pero, ¿dicen qué? Bueno, que la búsqueda continúa. La teoría sí predice que podrían existir. Es una de las grandes preguntas abiertas en física fundamental. Encontrarlos sería revolucionario. Cambiaría muchas cosas sobre cómo entendemos las fuerzas fundamentales. Pues ahí queda esa idea para darle vueltas. ¿Y si existieran esos monopolos magnéticos? ¿Qué implicaría? Una buena pregunta para cerrar.